Sí, buenas noches con cada uno de ustedes. Seamos bienvenidos una vez más entonces a esta lección de la primera cámara de la Gnosis, en este caso nuestra conferencia número 9, que se titula El nivel del ser. Vamos a ver una clase maravillosa, realmente les decimos, pues realmente como todas, ¿no? Pero cada clase en la Gnosis pues nos damos cuenta que tiene una particularidad muy bonita porque pues nos enseña siempre aspectos que quizás no digamos nuevos, pero sí que nos hacen o nos ayudan a hacer conciencia de estos mismos aspectos que pasan desapercibidos, ¿no? Entonces vamos a ver en esta noche todo lo concerniente a cómo mejorar, cómo una persona puede cambiar, cómo una persona puede como aparece acá en nuestro fondo de pantalla, llegar a ser feliz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ser felices? A todo ser humano que tenga uso de razón, consideramos, le interesaría pues llegar a eso que es la felicidad. Pero ¿cómo conseguirla? Bueno, en parte vamos a ver eso en esta noche. Saludamos a todas las personas que se están sumando, a Ada Pérez desde los Estados Unidos, un gran saludo para ti y tu familia, para Carla, para David, para Lili, para Kate, para Di Yuri, para el señor Agredo que también desde Miami se conecta, John Eduardo Espada, Fernando Vargas, Fabiola, a todas las personas que se están incorporando a la transmisión, pues nuevamente un agradecimiento por estar ahí presentes y tener ese anhelo, ese impulso de integrarse con esos conocimientos trascendentales. Bueno, vamos a ver esta clase, como les decía, que nos va a ayudar a esclarecer cuál es nuestro papel en la existencia, cuál debería de quizás ser y cómo mejorar cada día más y dar pasos hacia adelante en ese camino hacia la felicidad. Entonces, en esto que se titula, pues, el nivel del ser, vamos a ver en pantalla, pues, estas diapositivas, como siempre, para ir entrando en materia. Bueno, justamente la gnosis es una ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. ¿Mm? Pero, ¿qué será el ser? Vamos a irlo viendo en lo sucesivo. Acá le aparece una escalera maravillosa con muchos peldaños, se podría decir una escalera hacia el cielo, ¿no? Bastante significativa y simbólica esta imagen, porque es justamente de lo que nosotros estamos hablando. Y distintas personas en distintos escalones de una escalera enorme, ¿verdad? Con niveles superiores y niveles inferiores. Nos enseña el maestro Samael Ombeo lo siguiente. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona no se transforma. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. ¿Ve? Entonces son frases pues maravillosas de la sabiduría gnóstica, de un maestro que ha encarnado esta sabiduría, que se ha elevado en niveles superiores y que gracias a eso pues tiene el privilegio de poder enseñar. Pero inicialmente tenemos que preguntarnos, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Bueno, debemos decir que esta palabra ser muchas veces se utiliza cuando decimos, es que esa es mi forma de ser.
¿verdad? Otras personas dirán, mi ser me lo dicta. ¿Mm? Ser o no ser, decía el famoso filósofo. Esto del ser es algo muy íntimo y podemos decir enfáticamente y sin temor a equivocarnos que el ser viene a ser Dios dentro de la persona, ¿ya? Pero no conceptuemos a Dios como un ancianito de pronto venerable con barba y blanca barba, cabellos canos, largos, que está en el medio del universo, con las tablas de la ley en la mano derecha y el látigo de la justicia en la mano izquierda, como si fuera un Dios castigador y como si fuera una persona. Debemos decir que Dios es una fuerza macrocósmica, omnipresente, omnipotente. Alguien queriendo describir aquella fuerza indescriptible de Dios, dijo, esto que siento es divinus, es decir, divino. Esto que siento es infinitus, infinito. Esto que siento es omnipotentus, omnipotente, que todo lo puede, y sabius, sabio. De ahí viene la palabra Dios, que es un acróstico. Divinus infinitus omnipotentus sabius, ¿no? Algunos le dirán Jehová, otros le dirán Alá, otros le dirán Inri, Inti, etcétera. Sea cual sea el nombre que se le dé, el Tao es una fuerza macrocósmica que existe en cada átomo como en cada sol del universo y en todo el universo. Pero como aparece acá en pantalla, de ese ser grande, maravilloso, tienes una chispa divinal en tu interior, que se llama tu Dios interno. Y mucho ojo, mucha atención, porque hemos llegado a un punto bastante interesante del curso, donde nosotros, los estudiantes gnósticos, sabemos y tenemos herramientas para comprobar que Dios existe en la persona, que Dios es el íntimo, es el ser, el Dios interno y particular que cada uno de nosotros tiene en su interior, en el corazón. Entonces, el ser, pues, viene a ser justamente, como dice acá, el ser es nuestro Dios íntimo y particular, individual. Solamente tienes un ser único, original, dentro de ti, que es una chispa de una gran hoguera, que es un rayo de luz de un gran sol, pero está hecho del mismo material y los mismos átomos que tiene el sol. Porque si nosotros analizamos la composición de un rayo de sol, encontramos que está compuesto por helio e hidrógeno. Y el sol igualmente está compuesto por los mismos químicos o compuestos químicos de la tabla periódica de los elementos. ¿Ve? Pero el rayo no es igual al sol, sale de él. Bueno, nuestro Dios interno particular es un desdoblamiento de ese gran sol, que es ese Dios macrocósmico al cual adoran todas las religiones. No está de más adorar a Dios en el templo, pero si no voy integrado con este Dios interno particular, puedo estar en el templo más lujoso del mundo, en Tierra Santa, en el Vaticano, pero no así estaría integrado con Dios si no lo hago previamente en mi interior, en este templo que es el cuerpo, porque tu cuerpo es el templo de Dios, por eso tienes que cuidarlo. Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de nosotros mismos. Lo que estamos diciendo, hay que hallarlo dentro de nosotros mismos. ¿Cómo? A través
de los profundos estados de meditación, a través de la profunda reflexión y a través de un cambio radical en nuestra vida. Él reside en las profundidades de nuestra propia conciencia. Vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo. Bueno, por acá había un comentario que quisiera leerles. Nos dice Sofía Chávez: el camino a la felicidad es vivir el instante, el ahora, de momento a momento e instante en instante. Bueno, porque el que está viviendo el momento, el que está viviendo el instante, encuentra la presencia de Dios, porque Dios es un eterno ahora. Pero cuando estamos en ese batallar de los proyectos, de las metas, de las aspiraciones, o en el pasado, de esos recuerdos que nos atormentan, o así sean recuerdos bonitos, pero ya no existen, no ganamos absolutamente nada. Conviene más vivir el instante y aprender de lo que el instante nos trae, y vivir intensamente cada momento, sin estar pensando en el mañana, porque mientras estamos pensando en el mañana, que nunca llega, dejamos de vivir esto único, real, que es este instante. Entonces nos dice acá en pantalla, ¿qué es el nivel del ser? Ya sabemos que el ser es Dios, el Dios interno de cada persona. El nivel del ser, escúchese bien, es el nivel que Dios tiene en una persona. O sea, ¿cuánto de Dios podemos decir hay en una persona? ¿Se habían preguntado ustedes eso? ¿Cuánto de Dios hay en ti, por ejemplo, que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento? ¿Cuánto de Dios hay en mí? ¿Ve? Entonces, hasta Dios tiene un nivel proporcional en cada persona que se lo permite a sí mismo estar en ella. ¿Ve? Entonces nosotros como seres humanos, en realidad, pues somos viles mortales, no somos nada. Pero tenemos algo grande que es ese Dios interno adentro. Y la felicidad depende de cuán cerca estés de tu propio ser o cuán lejos estés de tu propio ser, ¿no? Entonces, el nivel del ser es el nivel de Dios en ti. Pero, ¿qué conceptuamos cuando escuchamos la palabra Dios? Repito, podemos estarnos imaginando ese ancianito venerable en algún lugar del universo. Y resulta ser que Dios son fuerzas, son valores, son virtudes que tienes en tu interior. Porque no solo podemos decir que tenemos al ego, mucho se habla del ego y que hay que eliminar el ego, y es verdad. Pero también dentro del ser humano hay valores extraordinarios de conciencia, virtudes que potencialmente están allí a espera de desarrollarse, y bien podemos nosotros, así como en un momento lastimosamente nos identificamos con el mal, cuando nos identificamos profundamente o nos integramos con nuestro ser, a través, por ejemplo, de la práctica del recuerdo de sí, de la clave de sol, de la reflexión, de la relajación, a través de una linda música, a través de vivir el instante, viendo un atardecer. Por ejemplo, en esta tarde de hoy acá en esta zona de Tolima, Colombia, un arco iris maravilloso. Cuando uno se detiene a observarlo, pues se da cuenta de la presencia justamente de ese Dios madre naturaleza, que de verdad que le alegra a uno el día y en pleno atardecer. Hermoso, muy bonito. Entonces, esos detallitos que estamos hablando, eso que uno siente como unas alegrías internas, eso que uno siente cuando usted ve la sonrisa o la mirada de un niño, o ve ese atardecer, eso es Dios. Eso que usted siente adentro cuando alguien tiene hambre y usted le da de comer y siente ese amor en su interior, esa satisfacción de haber hecho algo bueno,
Eso es Dios. Entonces, dijo un maestro, Dios está tan cerca de los hombres que de por medio solo está la mente, esta mente razonativa. ¿Quieres ver a Dios? Dice el maestro Lakshmi, mírate en un espejo. ¿Quieres ver al diablo? Observa lo que piensas. Entonces, ¿quiénes somos? Un misterio, porque tenemos esas fuerzas divinales y también tenemos, pues, a esas otras fuerzas que son todo lo contrario en nuestro interior. Bueno, estoy viendo acá la manera de poder volver a colocar la pantalla, pero sí vamos entendiendo, ¿verdad? Yo creo que se va comprendiendo. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues también la puede ir haciendo. No hay ningún problema. Bueno, sí, acá encuentro algunos comentarios. Nos dice David Cubias, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea que el espíritu que soy es parte de Dios, es Dios mismo. ¿Así es, instructor? Claro. Todos nosotros somos desdoblamientos de Dios. Y ese desdoblamiento de Dios se llama la esencia. Y hemos venido acá a hacer conciencia de todas las experiencias por las que tenemos que pasar. Si no hacemos conciencia de esas experiencias, perdimos la venida a esta existencia. Nos dice Gabriel Hernández Ruiz, el nivel del ser se logra creando alma en la medida en que vamos desembotellando la conciencia, enfrascada en los múltiples agregados psicológicos. Así es, claro que sí. Porque ese nivel del ser depende de varias cosas que vamos a ver a continuación. Y mucho del aspecto psicológico, acertadamente, Gabriel. Entonces, el nivel del ser es la proporción en que nuestro ser, o sea, Dios, se expresa en nosotros. Ya hay que darle cabida a que Dios se exprese en nosotros y no darle tanta fuerza al mal. Vamos a darle más bien fuerza y expresión a esa virtud tan linda, tan hermosa de la caridad. Cuando nosotros nos apiadamos de alguien que tiene hambre y le damos unos cuantos pesos, no razonemos que será para droga, será para alcohol. Si quien está pidiendo en ese momento un pan es la vida que está en él, que es el mismo Cristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida se expresa a través de un mendigo, de un pobre grosero, que en la calle pide de comer. Es la vida a través de él, esa fuerza crística, a la que uno está ayudando en esa persona. Y eso enaltece tus valores del alma. Pero más que hacerlo por un interés o una retribución, uno lo hace por un sentido de amor hacia la humanidad, de caridad consciente, de aquellos que sufren, de aquellos que lloran, de aquellos que de pronto no tienen lo que usted tiene, económicamente hablando, a nivel de su salud, a nivel de una motivación por la vida. Son personas que lo han perdido todo muchas veces. Esto que uno siente por su esposa, esa ternura, ese amor que se siente hacia un ser querido, la madre hacia un hijo, como vemos acá en pantalla, es uno de las expresiones más hermosas y más cercanas a lo divino, que es el amor que siente una madre hacia un hijo. ¿Ve? Eso que sentimos cuando vemos a un niño reír, cuando vemos a un niño jugar, cuando vemos la mirada inocente de una criatura así, eso es Dios. Ese es el nivel del ser que tenga una persona. Cuando somos capaces de perdonar, esa es una expresión de Dios. Uno dice, pero ¿dónde está Dios? Voy aquí, voy allá, acullá, voy a este templo, voy a este otro. Estoy en una religión, paso a otra, lo busco en otra. Antes de querer encontrar a Dios en una religión, necesitas encontrarlo en ti mismo y saber que Dios son fuerzas divinas en tu interior, que se entienden con las virtudes. Y entre más expreses tus virtudes, porque las tienes, no te quepa la menor duda, entonces también estás expresando la fuerza de Dios. Y así entre más las expreses, más se van a acrecentar esas virtudes
o esas fuerzas divinas en tu interior. ¿Ves? La comprensión. Cuando somos capaces de quedarnos callados y de pronto decir, bueno, es que de pronto no tengo la razón. De pronto lo que me dice la persona que discute conmigo en un momento dado es verdad. Cuando soy capaz de aceptar, ¿verdad?, que estoy equivocado. Cuando soy capaz de colocarme en los zapatos del otro. Cuando dejo de ser tan egoísta y de pensar solo en mí, para pensar en cómo se sienten los demás, por una palabra dura que digo, o por una actitud negativa que tengo, o por una mirada iracunda de odio que en un momento dado se pueda expresar a través de una persona. Cuando uno comprende a alguien o algo, es una fuerza divina o es Dios en la persona. Entonces, vuelvo y repito, no nos imaginemos aquel ancianito venerable, porque esa fue la forma que, por ejemplo, Michelangelo o Leonardo da Vinci o los grandes pintores de la historia han hecho de Dios, porque lo vieron así en los mundos internos de conciencia. Porque lógico, en los mundos internos, en el mundo astral, él se reviste de una forma para poder hacerse entender de quien ve o tiene esa experiencia. Pero Dios no tiene esa forma. Se expresa a través de una forma simbólica, pero Él es mucho más que eso. Porque si decimos Él es esa persona, ya lo estamos limitando. ¿Ve? Un aroma que está encerrado en un frasco, un perfume o una esencia, contenida en ese frasco, no huele tanto como si se dispersara, si estuviera abierto ese frasco. Bueno, a Dios no le podemos colocar límites, porque Dios son fuerzas divinales sobre todo dentro de una persona. Y así tenemos la sabiduría, etcétera. Bueno, nosotros podemos decir, Consuelo, en relación a tu comentario, que somos una expresión de Dios. ¿Ve? Somos una expresión de Dios. Y así lo debemos entender. Y que aunque somos una expresión de Dios, pues también nos hace falta perfeccionarnos en muchos aspectos, eliminar muchas debilidades, pero que gracias a esas fuerzas y a ese nivel de conciencia, porque podemos decir algo en este momento, el nivel de conciencia que una persona tenga es el nivel de Dios dentro de ella. Por eso es apremiante, impostergable, inaplazable, dice el maestro Samael, que despertemos nuestra conciencia, para que así, entonces, elevándonos en niveles de conciencia, también nos elevemos en niveles del ser o de Dios en cada uno de nosotros. Entonces nos dice acá, existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Podemos decir que el nivel del ser depende del nivel del ego. Acá tenemos al ser y acá tenemos al ego. El ser y el ego son como el agua y el aceite. Nunca se pueden mezclar. Así tú coloques a cada uno en una botella y lo agites, jamás se van a poder mezclar. Porque existe el ser o existe el ego en la persona. Hay niveles del ser y hay niveles egoicos en la persona. A mayor nivel del ser, menor nivel del ego. Y a mayor nivel del ego, es el nivel, entonces, muy bajo del ser. Por eso es que el gran filósofo dijo, ser o no ser, refiriéndose a Dios, al Dios interno o al ego. Y estamos en los momentos de definición en cuanto a quién escogemos, a Dios o nuestro ser o el ego. ¿Ve?
Entonces necesitamos entender que esos distintos niveles del ser, pues dependen también, como decimos, del nivel del ego que tengamos en nuestro interior. Por eso es que don Emmanuel Kant, un gran filósofo en el pasado, dijo que lo exterior es el reflejo de lo interior. ¿Ya? Entonces, ¿qué atraerá una persona que en su interior, por ejemplo, tiene al agregado psicológico de la lujuria? Pues atraerá problemas en el hogar, divorcios, miseria interior, soledad, niños desamparados por lujurioso o lujuriosa, dependiendo del género sexual. ¿Qué atraerá una persona que es débil ante un vicio? Pues el vicio del alcoholismo o el vicio cualquiera que se tenga, ruina, también problemas en el hogar, miseria, pobreza, enfermedades, porque lo que interiormente tiene como una debilidad lo expresa en un vicio y atrae las diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué atraerá, por ejemplo, la codicia? ¿Cuántas personas que tenían mucho dinero, de pronto por ser un poco fuerte la palabra, miserables, egoístas, tacaños, hoy en día no están en las calles? Y si no en esta misma existencia, se paga eso en una futura existencia, porque era demasiado avaro. Entonces encontramos ese tipo de criaturas en la calle que quizás están pagando un karma de una serie de circunstancias y situaciones y de yoes que generaron en vidas pasadas y que hoy en día han resultado es la miseria. ¿Ve? Entonces, todo eso va haciendo que atraigamos las distintas circunstancias de la vida. ¿Qué atraerá a una persona iracunda, malgeniada, que odia, que guarda resentimiento, rencor? Aparte de que se está matando su pobre vida, generando todo tipo de desequilibrios en el sistema nervioso, digestivo, en los principales órganos, a saber como el corazón, el estómago, el colon, porque es que eso es así. Ya se sabe que las enfermedades son psicosomáticas. Pues atraerá una serie de problemas en el hogar. No, nunca podría tener una estabilidad en el hogar. Nunca podría tener una estabilidad en el trabajo. Nunca podría tener amigos, porque nadie se soporta una persona así malgeniada, criticona, que todo el tiempo es tóxica, hablando mal de los demás, criticando a los demás como si fuera un pozo de perfección y sabiduría. Por eso que dicen los grandes sabios, no miréis la paja en el ojo ajeno, sino la viga que uno tiene en el suyo. Y de verdad que hay que hacer conciencia de eso, porque muchas veces una persona se puede estar dedicando al chisme, a la crítica, sin darse cuenta de que todo aquello que ve, en el fondo es porque lo tiene. Si no, no lo reconocería. ¿Ve? Nos dice Javier Jiménez, es decir, que yo no soy yo, sino lo que está dentro de mí. Eres la esencia de un ser que también está en tu interior, Javier. Nos dice Vanessa Brito Valencia, todos los egos son malos y todo mi ser es bueno. Todos los yoes son fuerzas negativas en nuestro interior. Hay yoes menos densos, yoes más densos, pero yo es yo. Porque pueden haber yoes buenos. Un yo bueno, por ejemplo, es aquel que en un momento dado va a hacer caridad, ¿ve? Y de pronto pone a la persona a hacer caridad. Pero en ese momento, antes de entregarle las monedas al mendigo, las zarandea para que suenen y los demás vean que está haciendo caridad. Ese es un yo bueno. ¿Ve? Un yo ahí de falsa caridad, de falsa ayuda hacia los demás. ¿Ve? Yo es buenos. Por ejemplo, ser muy gentil, muy servicial.
con una dama, pero en el fondo está el yo de la lujuria, que persigue una doble intención. Yo es bueno, es que yo soy muy sincero, dice la persona. Yo digo la verdad, cueste lo que me cueste. Y no es que sea sincero, lo que pasa es que es cruel. Y le gusta criticar a los demás y no repara en decirle cualquier cosa hiriente a los demás. Y esa persona se cree sincero. No, que es que yo soy muy buen padre. Así me criaron a mí. Decimos acá en Colombia, ¿no? Arrejo. A látigo. Y la persona dice, es que yo soy muy recto, mire cómo me criaron, yo soy así y así soy con mis hijos. Y resulta ser que es un tirano, es un dictador, es un violento, porque nunca la violencia puede engendrar paz. ¿Ve? O sea, es algo absurdo pensar así. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que las distintas, los distintos yoes psicológicos atraen las distintas circunstancias de la vida. O sea, no podemos estar atrayendo cosas buenas en nuestra vida, paz, felicidad, armonía, bueno, todo tipo de circunstancias buenas, si en nuestro interior cargamos a los distintos agregados psicológicos. Porque es que uno no se puede engañar a sí mismo, ni engañar a los demás. Bueno, la escalera maravillosa, entonces encontramos las mismas dos áreas que estudiábamos en la clase pasada, que una es la vida por la horizontal y otra es la vía por la vertical. Y esa vía por la horizontal y la vía por la vertical forman cruz, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la vía por la horizontal, que vamos a estudiar a continuación, es aquel peldaño sobre el cual una persona se sostiene. Y la vía por la vertical tiene que ver con aquel paso hacia arriba o lastimosamente hacia abajo, dependiendo de nuestro comportamiento, que se da cuando no actuamos sabiamente. ¿Ve? Entonces, la horizontal, como dice acá, es cuestión del tiempo y de los años. Es eso de nacer, crecer, desarrollarnos, casarnos, reproducirnos, envejecer y morir. Es exclusivo de la horizontal. O sea, todas las circunstancias y todos los eventos de la vida. Decir que vamos a evolucionar por el tiempo, decir que vamos a evolucionar con los años, realmente es manifiestamente absurdo porque si ustedes se dan cuenta, lo que hemos venido viviendo como humanidad desde hace miles de años para acá es, entre comillas, una falsa civilización, una falsa modernización y tecnología. Y lo que estamos haciendo hoy en día es matarnos los unos a los otros. ¿Ve? Porque antes en la Edad Media agarraban una espada y bueno, lastimosamente traspasaban al uno y al otro. Pero hoy en día no es necesario, tan solo con un botón, en ese momento ya bombardean todo un país, toda una ciudad, toda una población, con mujeres y niños inocentes. Ya no es necesario la espada. ¿Ve? Esto nos muestra que la horizontal o el tiempo no lleva a la perfección a nadie. Pero existe otra línea que es la vertical. Nos dice acá, en la escalera maravillosa, en la vertical, el concepto tiempo no cabe. Un nivel del ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. ¿Ve? El que quiera ascender por la vertical necesita apoyarse en la horizontal, como aparece acá en pantalla. El que quiera pasar a un nivel superior del ser necesita tomar decisiones en algún momento dado. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que si una persona quiere
elevar su nivel del ser, o sea, ser mejor cada día, necesita saber que lo que tiene a su favor para poder cambiar, para poder ascender en ese nivel del ser, es el instante. Esto quiere decir que la vida nos coloca una especie de Y en un momento dado. En un momento dado, tú te encuentras en una posición de decir la verdad o de mentir, de hacer el bien o hacer el mal, de ser casto o ser lujurioso, de ser honesto o deshonesto, de hacer lo que tienes que hacer correctamente o lo contrario. Y tú decides. ¿Cuándo lo decides? En el instante. Se da esa doble opción de hacer lo que tu ser te indica o lo que el ego quiere que tú hagas. ¿Me están entendiendo? Uno sabe cuando está haciendo el mal y es porque decidió darle rienda suelta a esas fuerzas negativas. Y uno sabe cuando está haciendo el bien. Entonces, ¿por qué no le damos más bien expresión al ser, a la conciencia del ser, y no libramos de males peores? Porque cada vez que uno desobedece, y no por miedo ni porque alguien dice o lo deja de decir. Ejemplo, existen 10 mandamientos, que es la próxima clase que vamos a ver, el decálogo, el día viernes. Ahí dice no matar, no mentir, no robar, pero alguien lo podría dejar de hacer porque alguien lo dice o por miedo a que Dios lo va a castigar. Y eso realmente pues no sirve para nada. Si uno no actúa por conciencia. ¿Cuál es? Porque el que roba, le robarán. El que adultera, le serán infiel. El que mata, le acortarán su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero quedarme sin repertorio para el tema del día viernes, que es el decálogo. Y vamos a ver aspectos muy trascendentales acerca de eso. Pero como decíamos, justo de momento a momento, uno tiene la opción de hacer lo que se debe o lo que no se debe hacer. Y depende de uno. Hay que subir por la vertical. Los grados, los títulos, los maestrazgos acá en el mundo físico, los diplomas, los certificados. Mira, hay gente que está tan identificada con su cargo, con su profesión, con su carrera, que se va a presentar ante alguien y dice ingeniero tal, doctor tal, cuando uno no nació con eso. ¿Por qué no dice Carlos? ¿Por qué no dice Fernando? ¿Por qué no dice Pedro? Eso es engrosar una falsa personalidad. ¿Ve? Porque si dejan a ese ingeniero, con todo respeto, ¿no? A ese doctor o a ese profesional en cualquier área, en el centro del desierto del Sahara, ¿para qué le sirve a uno el título? Ahí no se puede salvar. Solamente se salvaría si tuviera la destreza de poder salir de allí. Pero el título o el diploma o el cargo o el estrato no lo va a sacar de esa situación. Estoy colocando un ejemplo. ¿Ve? Porque igual se enferma el archimillonario como se enferma el mendigo. Igual envejece de pronto una dama de alta alcurnia como su empleada de servicio. Porque la muerte y la enfermedad, el dolor y las circunstancias difíciles de la vida a todos nos nivelan. Lo único importante es el nivel del ser, es lo que cuenta. Porque puedes tener mucho dinero, como no puedes tenerlo. Puedes tener un gran título en la sociedad, como no puedes tenerlo. Y eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es la calidad de persona humana, la calidad de valores que tengas en tu interior y expreses y manifiestes
manifiestes. Eso sí importa. Y ese es el nivel del ser. El nivel de humildad que tengas, el nivel de caridad que tengas, el nivel de sinceridad que tengas, el nivel de cambio que tengas, la capacidad de cambiar y no entronizarte con que yo nací así y así me quedo. Porque en primer lugar no es verdad. Uno no nació iracundo, uno no nació codicioso, uno no nació lujurioso. ¿Ve? Uno no nació egoísta. Te has vuelto así, pero puedes dejar de ser así, porque no naciste de esa manera. Entonces, los niveles, los estratos sociales, económicos, académicos, en realidad son cosas efímeras de la vida. Sírvete de ellas para poder ayudar a los demás. Y entonces el dinero cobra un valor, no físico, sino por lo que puedes hacer con él. Si tienes una profesión, repito, y eres médico, abogado, ingeniero, válete de ella para servir. Entonces esa profesión sí tiene valor. ¿Ves? Si tienes poder de convencimiento en la palabra, no lo utilices para dañar a los demás, para engañar a los demás. Utilízalo para edificar la vida de los demás, para alentar, para animar, para enseñar, para instruir. ¿Ve? Porque te han dado un don. Úsalo para bien. Entonces, lo que tengas acá en este plano físico solo tiene valor si con ello sirves a los demás o a una noble causa. Si haces el bien con eso a los demás. Sigamos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, por acá nos van colocando algunos comentarios. Vamos a irlos mencionando. ¿Qué debe hacer una persona para llevar una vida de éxito si ésta se ve marcada como por un karma que no se comprende? Que existe el karma, no podemos negarlo. Pero también existe una posibilidad de poder pagarlo, que es con buenas obras. Y también con la eliminación de estos yoes que no nos dejan ser felices ni exitosos. Eliminando los yoes y haciendo buenas obras para nuestros semejantes, podemos superarnos a nosotros mismos. Nos dice César Gómez Correa: crucificando los yoes psicológicos malos, adquiero mayor nivel y me acerco más al nivel de Dios. Hay que eliminar hasta los yoes buenos también, César. Yo es yo, sea bueno o sea malo. El yo siempre es malo, si se le puede catalogar de esa manera. Solo que hay yoes más sutiles. Pero como tú dices, hay que sacrificar esos defectos a través de un cambio en nuestra vida y de esa manera nos vamos acercando a nuestro ser. Así es. Bueno, aparece entonces acá en pantalla cómo ascender a niveles superiores del ser. O sea, una persona dice, quiero cambiar, necesito cambiar, pero ¿cómo lo hace? Bueno, vamos a enseñarlo. Necesita partir del tope o punto matemático que mencionábamos la clase pasada. Ese tope o punto matemático, que es ese centro, ese clavo de la cruz, ese punto de intersección, viene a ser el instante de donde uno parte para hacer un alto en su camino, en su vida, y empezar a hacer grandes cambios. Decíamos que ese punto matemático es un momento de grandes insatisfacciones en la vida, de grandes inquietudes, donde uno se pregunta quién soy, para qué vivo, por qué vivo, cuál es el objetivo de mi existencia. Cuando uno parte de allí,
en ese estado de inconformidad en relación a las circunstancias de la vida, entonces se produce en uno la necesidad de cambiar, la necesidad de un cambio radical. Es el momento más importante de la vida. Bueno, en primer lugar, para uno poder ascender de niveles del ser, necesita premiantemente comprender el nivel del ser actual en que uno se encuentra. Es decir, uno necesita reconocer en qué nivel del ser se encuentra con respecto a lo psicológico. ¿Cuáles son los yoes que en este momento más le caracterizan? Y de esa manera, cuando uno acepta su propia psicología, cuando uno sabe que, por ejemplo, tiene el yo del mal genio, o el yo avaro, o el yo de la pereza, o el yo goloso, ya puede ascender de nivel del ser. Pero si la persona no es sincera consigo misma y no acepta que tiene un defecto, así le duela, porque tiene que dolerle, ya que es algo que está adherido quién sabe hace cuántos miles de años a la parte anímica de la persona. Y en ese momento, cuando uno acepta que tiene ese defecto y lo reconoce con sinceridad, entonces se ha dado cuenta en el nivel del ser en que se encuentra. Ya puede cambiar. Si se dio cuenta que tiene mal genio, puede llegar a cambiar el mal genio. Si se da cuenta que tiene, como decíamos, la avaricia, la glotonería, ya puede cambiar o eliminar ese defecto. Entonces, el primer paso es darse cuenta del nivel del ser en que nos encontramos. Debe darse cuenta si actúa por conducta gregaria de las masas. Debe darse cuenta si en un momento dado la persona está expresando diariamente, constantemente. Nosotros le hemos dado ahí la práctica de la libretica de notas y eso lo vamos a ver a continuación. Otro de los aspectos que tiene que hacer la persona, aparte de darse cuenta del nivel del ser en que se encuentra, es seguir aplicando la técnica de la observación, enfocar la conciencia en relación a nuestros actos y todo lo que nos rodea. O sea, mi manera de actuar, cómo me comporto, qué palabras digo, cómo hablo, cómo camino, cómo me río, cómo me comporto con los demás. Si expreso mucho mal genio en mi diario vivir, si soy una persona retraída, extrovertida, o sea, necesito observarme a mí mismo. Necesito también, para ir ascendiendo a niveles superiores del ser, de esta técnica de la autoobservación. Ya no solamente me conformo con mirar mi comportamiento externo, o sea, hacia afuera. Voy a ver cómo está mi comportamiento interior. Es decir, la autoobservación. Enfocar la conciencia en relación a nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, instintos. Le recomendamos, y esto era lo que estamos hablando, tener un diario de notas, una libretica pequeñita, esa de $1000, que se consigue en cualquier papelería, uno la guarda en el bolsillo. Y en esa libretita debe apuntar los yoes que más se le manifiestan en el diario vivir. Es decir, en un momento dado, si a las 8 de la mañana se le expresó la ira, anotarlo. Y el lugar también. Hora, yo y el lugar. ¿No? Que a las 12 del mediodía se le expresó la gula también, igualito. Que a las 3 de la tarde le volvió a expresar la ira, ahí lo coloca. Que a las 7 de la noche se le expresó el orgullo, el amor propio, porque no dio su brazo a torcer en una discusión. No pudo parar de discutir. Bueno, debe anotar 8 de la noche, ira, orgullo, discusión en la casa, en la calle,
en donde sea. Y cuando la persona va teniendo un registro de todos esos yoes que se le van manifestando en el diario vivir, entonces ya en una semana podrá ver los yoes que más se le manifiestan tanto en su interior como en el exterior. También algo que enaltece y que nos ayuda a elevar estos niveles del ser es la música clásica. ¿Ve? Uno puede desarrollar la concentración en su ser, que es de lo que estamos hablando, valiéndose también de herramientas, de aspectos externos a uno, como por ejemplo una bonita música clásica, donde uno se compenetra con los agudos, con los graves, con los instrumentos, con las melodías que allí aparecen en esa música clásica. Y ahí no hay que, yo tengo que hacer algo después de ese momento, o que tengo hambre, o que tengo sueño, o que tengo que hacer tal o cual llamada, o que tengo un compromiso, no. Tengo que estar totalmente concentrado en la música clásica, en una música agradable. También puedo colocar un punto en la pared, inclusive si no quiero dañar mi pared, lo pinto en una cinta que se pueda quitar, una cinta de enmascarar, por ejemplo, y me concentro totalmente en ese punto en la pared. Puedo concentrarme con los ojitos cerrados en el entrecejo, tratando de mirar hacia el entrecejo con los ojos cerrados. Y ahí tampoco deben haber pensamientos, proyectos, recuerdos, imágenes. Y concentrarme en el corazón. Como voy desarrollando la capacidad de concentrarme con la música clásica, con ese punto en la pared, etc., asimismo voy desarrollando la capacidad en el diario vivir de concentrarme en el ser. Y el que se concentra en el ser se concentra en su corazón, porque ahí reside el ser, Dios en ti. Visto clarividentemente, nos enseñan los maestros, Dios es como si fuera una estrella ahí en el corazón, ahí en el centro del pecho, y es la proporción de Dios en nosotros. Ve, entonces cuando uno va con esos otros ejercicios, desarrollando esta concentración, uno también puede desarrollar esa misma concentración en su corazón para compenetrarse con el ser y tenerlo presente en el diario vivir. Y cuando uno lo tiene presente en el diario vivir, puede expresar esa fuerza divina porque se está recordando de él, no lo tiene ausente. Pero no es recordarlo a nivel de un pensamiento, sino de un sentimiento, lo cual tiene calidez, tiene calor, no es frío, como si fuera un recuerdo de tipo mental. Bueno, y de esa manera, con estos tips o con estas prácticas que damos al final, entonces podemos ir desarrollando en nosotros un cambio en nuestra vida. Pero partiendo, como decimos inicialmente, de ser sinceros con nosotros mismos, de darnos cuenta cuáles son estos yoes que más nos caracterizan. El hecho de uno aceptar un yo no le quita nada. Y si le quita algo, son problemas. Si le quita algo, son enemistades. Si le quita algo, son conflictos internos. Y le van alivianando la vida a la persona. El hecho de ir dejando estos yoes atrás, ir dejando esas actitudes negativas atrás, ir cambiando nuestro comportamiento. No se les olvide que el reflejo de lo interior, o sea, lo que uno guarda en su interior, es lo que expresa en el exterior. No puedo estar internamente sano, internamente puro, internamente en un nivel del ser elevado, si lo que expreso en mi diario vivir son yoes. O sea, no puedo ser un trascendido, un iluminado,
una gran persona en realidad de verdad, internamente, espiritualmente, pese a que esté en tal o cual religión, eso no determina nada. Lo que determina es su comportamiento. Y su comportamiento, lo que usted expresa afuera, es porque tiene factores internos que hacen que usted tenga ese comportamiento exterior. No sé si me hago entender. Entonces, uno no puede aspirar a cambiar su vida afuera tampoco si adentro no cambia. Y hay que cambiar de manera de pensar. Para elevar nuestro nivel del ser, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar frente a mí mismo. ¿Quién creo que soy yo? Me creo muy importante de pronto por cierto conocimiento que pueda tener, por el dinero, por la carrera, por el apellido. Hay personas que viven, por ejemplo, de su apellido. ¿Ve? No, tú no vales por eso. Tú vales es por el nivel del ser que tengas, el nivel de Dios y la expresión que le des a eso que de Dios hay en ti afuera. Hacer cosas. Si nosotros queremos tener una vida diferente, necesitamos hacer cosas diferentes, no comportarnos de la misma manera. Porque de lo contrario, uno se contentaría con un cambio de forma, un cambio de vestir en su aspecto físico, un cambio en la manera de hablar, pero si por dentro esto está podrido, afuera igualmente se va a denotar. Perdónenme la expresión un poco fuerte. Pero si por dentro las cosas están mal, afuera también, así uno trate de maquillarlas. El que es infeliz, por ejemplo, en su interior, no puede hacer feliz a su pareja, ni puede hacer feliz a la sociedad. Tiene que encontrarse consigo mismo, ir generando estados interiores de armonía y compartir esa misma armonía con sus semejantes, con su pareja, con su familia, y de ahí a la sociedad. ¿Ve? Entonces todo parte de uno mismo, es lo que les queremos decir. Y el nivel del ser es lo que cuenta. No los niveles sociales, ni económicos, ni académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que persigue la gnosis, cómo tú puedes de una manera práctica, de una manera aplicada, con tu trabajo, con tus responsabilidades, en el lugar donde te encuentres, sea en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar, en las condiciones en las que estés, con la edad que tengas, sea cual sea el sexo que tengas, o tu estrato social o económico, independientemente de eso, que eleves tu nivel del ser. Porque eso es realmente lo esencial en la vida. Eso es lo único que queda. La gente dice, uno se muere y nada se lleva. Falso. Lógico que no se va a llevar el título, la casa, el carro, la moto que tenga. Pero sí se lleva los valores que pudo producir en su vida. Los valores internos. Eso sí uno se lleva. Los buenos y los malos. Conviene que hayamos desarrollado entonces mejor los valores del alma. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a dar lectura a unas poquitas preguntas porque ya se nos venció el tiempo. A ver, por acá nos indica, vamos a ir un poquito atrás, Doris Emilba Giraldo Salas. ¿Qué pasa con esas personas que no oran, que no van a ningún templo ni pertenecen a ninguna religión? ¿Será que no tienen esa esencia de Dios? ¿Cómo se definen? Mira, Doris, que hay un fenómeno un poquito extraño. En ocasiones alguien puede ser profundamente religioso y no ir a ninguna religión. Como puede ser que el que va a una religión también sea profundamente religioso. Pero puede ser que aquel que no va a ninguna religión, puede ser, encuentra a Dios en la naturaleza y lo respeta porque no daña las plantas. Pero puede ser que aquel que vaya a la religión
fume, tome y se contente con asistir a un templo, dar una limosna y con eso creer que va a llegar a Dios, cuando de pronto es un tirano en su casa, es un mal padre, es una mala madre, es un mal amigo, es un mal hermano. Y de pronto el que no tiene ninguna religión es respetuoso de la vida y de los demás. Solo que no va a una religión porque de pronto está desilusionado de tanto que le han prometido y no se lo han podido dar. Porque aquello que uno verdaderamente debe encontrar como una fuerza divina y una paz interior está dentro de uno mismo, no está en ningún lugar. Más hay lugares apropiados y preparados donde se expresan las fuerzas divinas. Esto también es así. Y son algunos tipos de templos que existen. Pero necesitamos saber que antes de integrarme con Dios allá, si no lo hago dentro de mí mismo, imposible, afuera. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, entonces por acá decimos, o vamos a dar lectura a otra pregunta. Entonces podemos decir que el servir a los demás es una misión como ser. Nos pregunta Luisa Montoy. Bueno, podemos decir que si, por ejemplo, quien hace la pregunta es médico, sirva a los demás con esa profesión. ¿Qué pasaría si viene alguien a usted y como médico, es un ejemplo, ¿no? Y no tiene con qué pagar una consulta? ¿Va a dejar de atenderle? ¿Va a dejar que se vaya con las manos vacías esa pobre criatura que no tiene con qué pagar una consulta? No. Si usted verdaderamente tiene vocación por lo que ha estudiado, así le haya costado lo que sea, haga una obra de caridad, sirva con eso, porque Dios se lo dio, es para que sirviera. Puede ser que para ganarse el pan de cada día, también, porque eso es válido y eso es razonable, pero también para servir a los demás. ¿Qué diríamos de un abogado? Que viene una viejecita que está en la ruina, cuyos hijos están expropiándola de sus propiedades y engañándola, porque así se den casos en la vida. Defiéndala, porque esa pobre criatura, pero no lo haga por interés de quedarse con la mitad de esa casa, sino porque esa criatura necesita una ayuda. No ve que esa es una criatura que no tiene de pronto el conocimiento que usted sí tiene, pero que se lo han dado para que sirva con eso a los demás. ¿Qué hace una persona que es panadero y con dolor he visto cientos de panes ahí en una panadería que en ocasiones botan al día siguiente porque por ley de sanidad lo que no se vende en algunos lugares en ese día lo tienen que botar? Y cuando viene un mendigo a pedirle un pan, no se lo da. No seamos tan pobres internamente. Demos, así tengamos poco, pero demos y sirvamos con lo que tenemos, en la posición y en el lugar donde nos encontremos. Considero que podemos servir mucho a los demás y dedicar parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestro dinero y nuestra vida al servicio de una noble causa, de alguna manera sirviendo a los demás. O sea, es muy largo, muy dispendioso, extenso hablar de esto, pero yo insto a las personas que me escuchan a que en algún momento dado, con lo que usted sabe, que el otro no sabe, sirva a los demás y verá que su vida se va llenando, pues también de muchas satisfacciones de tipo interior, sin esperar nada a cambio, porque así es que uno debe hacer toda obra de caridad. Justamente nos dice Kate Yaliska Martínez:
Si hago alguna labor por otro, pero con una doble intención, ¿eso es un yo? ¿Obtener algún beneficio es malo? Obtener un beneficio no, porque hay servicios que uno cumple con su profesión y bueno, puede tener una remuneración. Eso no es malo. Pero vuelvo y digo, ¿qué pasaría si alguien necesita de tus servicios y no tiene con qué pagarte? Igual hay que hacerlo. ¿Ve? Porque no hay una persona que ayuda a los demás que en un momento dado en que necesite ayuda no se la den y de pronto no la pueda pagar. Todo lo que uno hace para bien se le devuelve, pero no hay que hacerlo ni siquiera con esa intención. Bien, siendo las 8:26 de la noche, les agradezco mucho por haberme escuchado en esta conferencia número 9. Increíble, mire, ya vamos en la conferencia número 9, ya vamos en más de la mitad del curso, porque este curso tiene 16 conferencias y al final de este, al término de este, los invitamos entonces a poder participar de los cursos de cámara avanzada presenciales que vendrán después de la conferencia número 16. Muchísimas gracias por haber participado. No olviden estudiar el PDF, la lámina de esta clase. En el segmento de unidades, darle a verificación de clase a través del enlace y el código de alumno. Y ya les hemos enviado a todos los trabajos de repaso, todos los que están inscritos. Si por algún motivo no te has inscrito, lo puedes seguir haciendo y te enviaremos los enlaces correspondientes para que culmines con tu capacitación. Muchísimas gracias por haber participado. Hasta el miércoles en la práctica pregrabada que vamos a publicar y el día viernes con la lección correspondiente al esoterismo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quizás aspectos totalmente desconocidos y por lo cual la mayoría de los seres humanos no hemos podido cumplir a cabalidad con esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Que pasen una bonita noche, feliz descanso, que esté muy bien.